Hijo amado, antes de seguir desplazándote, necesito que respires un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero sí necesario. Tal vez llevas tiempo diciendo que tienes fe, pero en el fondo de tu corazón algo no descansa. Oras, declaras, repites promesas, y aún así nada cambia. Sigues cansado, confundido, esperando una respuesta que no llega. Has perdido cosas importantes, has sentido ansiedad en el silencio de la noche, te has preguntado si Dios realmente te escucha o si solo estás hablando contigo mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho confío en Dios mientras tu corazón seguía lleno de miedo? ¿Alguna vez te preguntaste si lo que llamas fe es realmente fe o si sin darte cuenta has caído en autoengaño espiritual? ¿Por qué hay personas que creen menos, pero viven con más paz, y otras que dicen creer mucho, pero viven en lucha constante? ¿Por qué algunos avanzan y otros se quedan estancados, repitiendo las mismas oraciones, los mismos errores, las mismas excusas? Detente un segundo y pregúntate con honestidad: ¿estoy creyendo de verdad o solo estoy usando la fe para no enfrentar lo que Dios quiere cambiar en mí? El mundo ofrece respuestas rápidas, motivación barata, frases positivas, videos que te dicen todo va a salir bien, consejos humanos que alivian por un momento pero no transforman el corazón. Incluso dentro del lenguaje cristiano, a veces aprendemos a hablar bonito de Dios sin escuchar realmente su voz. Y ahí es donde nace el autoengaño. Cuando usamos palabras espirituales para evitar obedecer, para no rendirnos, para no soltar el control. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere llevarte más profundo, no para acusarte, sino para liberarte. La palabra de Dios nos advierte con amor. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, está escrito: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Piensa en eso. Incluso el corazón que ama a Dios puede confundirse si no se rinde completamente a la verdad. Por eso la fe verdadera no nace del deseo, nace de la obediencia. No nace de repetir, nace de confiar aunque duela. Y escucha esto con atención, hijo amado. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bendición comienza cuando dejamos de caminar según nuestras propias ideas y aprendemos a escuchar la dirección de Dios. La fe auténtica siempre alinea el corazón, la mente y la acción. Hoy no estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo quiere revelarte la diferencia entre una fe que transforma y una fe que solo tranquiliza la conciencia. Al final de este mensaje tendrás claridad, paz y una fe más pura, más fuerte, más real. Vas a entender por qué Dios permitió ciertas demoras y por qué algunas puertas no se abrieron, aunque tú creías con fuerza. Quédate hasta el final, porque lo que Dios va a revelar hoy puede romper el autoengaño y salvar tu fe. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita. Hazlo como un acto de fe. Cada mensaje aquí está diseñado para fortalecer tu relación con Dios, traer revelación y sanar tu interior. No te vayas. En lo que viene, entenderás algo que puede cambiar completamente tu vida espiritual. Cuando crees, pero algo no da paz. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Es ese cansancio que aparece cuando dices que tienes fe, pero por dentro algo no encaja. Sigues adelante, sigues orando, sigues declarando promesas, pero no hay paz. Y eso duele, porque nadie te enseñó que la fe mal entendida también puede desgastar.
Si hoy sientes una inquietud constante, una presión en el pecho, una voz interna que no descansa, no lo ignores. La falta de paz no siempre es un ataque del enemigo. Muchas veces es una señal del Espíritu Santo tratando de alinearte con la verdad. Piensa en esto. ¿Por qué, si estás creyendo, tu corazón sigue inquieto? ¿Por qué hay decisiones que defiendes con palabras espirituales, pero que en el fondo te roban la paz interior? La fe verdadera no necesita forzarse. Cuando algo viene de Dios, aunque sea difícil, trae una paz que sobrepasa el entendimiento. El autoengaño, en cambio, siempre viene acompañado de ansiedad, urgencia y justificación constante. La Biblia nos lo revela con claridad. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Detente ahí, guarda, protege, sostiene. Si lo que llamas fe no está guardando tu corazón, algo necesita ser examinado con humildad delante de Dios. Mira la vida de David, ungido como rey, llamado por Dios, lleno de fe. Y aún así hubo momentos en los que se adelantó, actuó por impulso y perdió la paz. En lugar de consultar al Señor, huyó, se escondió, fingió. Pero cuando David volvía al silencio, cuando se quebrantaba delante de Dios, la paz regresaba. No porque la situación cambiara, sino porque su corazón se realineaba. David entendió que la fe no consiste en insistir, sino en depender. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, antes de tomar decisiones, antes de insistir en algo que no fluye, detente y ora así: Espíritu Santo, si esto viene de ti, dame paz. Si no, muéstrame la verdad aunque me incomode. Y luego, guarda silencio. No llenes el espacio con palabras. Observa tu interior. La paz es un termómetro espiritual. Dios no te guía con confusión, te guía con claridad. La fe auténtica te hace más sensible, no más duro. Te vuelve humilde, no defensivo. Cuando algo es de Dios, no necesitas convencer a nadie, porque el Espíritu Santo confirma en lo secreto. Y si hoy sientes inquietud, no es para condenarte, es para salvarte de seguir caminando en una dirección que no te dará fruto. Piensa en esto con honestidad. ¿Estás defendiendo una decisión porque viene de Dios o porque tienes miedo de soltarla? ¿Estás confiando o estás controlando? No respondas rápido. Deja que el Espíritu Santo hable, porque hay algo todavía más profundo que Dios quiere revelarte sobre la diferencia entre fe y autoengaño. Y en el próximo momento lo vas a entender con claridad. La fe verdadera no huye de la verdad. Hay una diferencia silenciosa pero profunda entre confiar en Dios y huir de la verdad. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero evitamos cualquier conversación, enseñanza o corrección que nos confronte. Y eso no es fe, hijo amado. Eso es miedo disfrazado de espiritualidad. La fe verdadera no se rompe cuando es examinada. El autoengaño, en cambio, siempre se siente amenazado por la verdad. Piensa en esto por un momento. ¿Por qué ciertas verdades te incomodan tanto? ¿Por qué hay mensajes que prefieres no escuchar, preguntas que evitas hacerle a Dios, áreas de tu vida que no quieres poner delante de su luz? Cuando la fe es genuina, no temes ser probada. Sabe que la verdad no destruye, sino que libera. La palabra de Dios es clara. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No dice que la verdad te hará sentir cómodo, dice que te hará libre. Y muchas veces la libertad comienza con una incomodidad santa, con una sacudida interior que revela lo que no está alineado. Mira la vida de Pedro.
Amaba a Jesús, caminó con él, vio milagros, pero también se engañó a sí mismo. Juró que nunca lo negaría, confiando más en su fuerza que en la gracia de Dios. Cuando llegó la prueba, cayó. Pero escucha esto con atención. Pedro no huyó de la verdad cuando fue confrontado. Lloró amargamente, se quebrantó, y ese quebranto lo restauró. La fe de Pedro fue purificada cuando dejó de justificarse y aceptó la verdad sobre su fragilidad. Ahora trae esto a tu vida diaria. Aplicación práctica con el Espíritu Santo. Cuando algo te incomode, no lo descartes de inmediato. Ora así: Espíritu Santo, muéstrame si esta incomodidad viene de ti para corregirme o de mi orgullo para protegerme. Y escucha, la fe madura no reacciona, discierne. No se defiende, se rinde. El autoengaño siempre busca confirmación externa. Necesita que otros estén de acuerdo. Necesita señales forzadas. Necesita urgencia. La fe verdadera puede esperar, puede escuchar, puede cambiar de dirección si Dios lo pide. Por eso la fe real produce descanso interior, incluso cuando exige decisiones difíciles. Déjame preguntarte algo con amor. ¿Estás evitando una verdad que Dios ya te mostró? ¿Estás llamando esperar en Dios a lo que en realidad es resistencia a obedecer? No te condenes. Dios no revela para avergonzar, revela para sanar. Y escucha esto como palabra profética. Cuando te atreves a mirar la verdad de frente, Dios no te abandona, te acompaña. Él no quiebra al que se humilla, Él lo levanta. Pero hay algo aún más sutil que Dios quiere mostrarte, algo que muchos creyentes no detectan y que marca profundamente la diferencia entre fe y autoengaño. El autoengaño siempre protege al ego. Hay algo que el autoengaño hace con mucha habilidad. Protege el ego mientras aparenta espiritualidad. No grita, no se nota de inmediato, no suena mal. Al contrario, muchas veces usa palabras bíblicas, lenguaje de fe y expresiones correctas. Pero en el fondo, su objetivo no es agradar a Dios, sino evitar el cambio. Cuando la fe deja intacto el orgullo, ya no es fe verdadera, es una defensa emocional. Detente y piensa con honestidad. Hay áreas de tu vida donde justificas decisiones diciendo: Dios conoce mi corazón, pero sin permitir que Él lo transforme. ¿Has notado cómo el autoengaño siempre encuentra razones para no obedecer hoy, prometiendo obedecer mañana? El ego espiritual se disfraza de paciencia, de prudencia, de esperar la confirmación, cuando en realidad está evitando la rendición. La Escritura lo revela sin rodeos. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2, está escrito: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Piensa en eso. No es lo que te parece correcto, es lo que Dios pesa en lo secreto. La fe auténtica se somete a ese peso, el autoengaño lo evita. Mira a Saúl, el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios, ungido, llamado, pero su ego nunca murió. Cuando desobedeció, no negó el hecho, lo explicó. No se arrepintió, se justificó. Dijo que había obedecido en parte, que el sacrificio era para Dios, que el pueblo influyó. Saúl perdió el reino, no por un error puntual, sino por un corazón que se negó a rendirse. Su fe estaba llena de palabras, pero vacía de obediencia. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, en lugar de defenderte delante de Dios, preséntate desnudo. Ora así: Espíritu Santo, muéstrame dónde estoy protegiendo mi ego en lugar de obedecer tu voluntad. Y cuando Él señale, no te expliques, no te justifiques, no te compares. Solo di: aquí estoy, haz tu obra en mí. Esa oración, aunque incómoda, rompe el autoengaño y abre espacio para una fe viva. La fe verdadera no necesita quedar bien, no necesita tener la razón,
Prefiere perder argumentos antes que perder la presencia de Dios. El ego, en cambio, siempre quiere ganar discusiones espirituales, incluso a costa de la paz interior. Déjame hacerte una pregunta directa, con amor. ¿Estás usando la fe para transformarte o para protegerte? ¿Estás dispuesto a que Dios toque lo que más defiendes? No respondas rápido. Deja que el Espíritu Santo te hable, porque en el siguiente momento Dios va a revelar algo aún más profundo, cómo la obediencia separa definitivamente la fe auténtica del autoengaño espiritual. La fe real produce obediencia, no excusas. Hay un punto en la vida espiritual donde ya no basta con sentir, entender o incluso creer. Ese punto se llama obediencia. Y aquí es donde muchos confunden fe con autoengaño, porque la fe verdadera siempre te lleva a dar pasos concretos, aunque no entiendas todo el camino. El autoengaño, en cambio, siempre tiene una razón lógica para esperar, postergar o justificar. No dice, no quiero obedecer, dice, todavía no es el momento. Piensa en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te pedía algo claro, pero tú respondiste con explicaciones en lugar de acción? ¿Cuántas veces llamaste prudencia a lo que en realidad era miedo? La obediencia revela qué tipo de fe estás viviendo. La fe auténtica confía tanto en Dios que se mueve incluso cuando el paso duele. La palabra lo afirma con autoridad. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No dice débil, dice muerta, porque la fe viva siempre se expresa en obediencia visible, no en intenciones ocultas. Mira a Abraham. Dios le habló, y Abraham obedeció sin tener el mapa completo. Dejó su tierra, su seguridad, su pasado. No preguntó cómo, ni cuándo, ni con qué garantías. Caminó, y en ese caminar su fe fue contada por justicia. Abraham no fue perfecto, pero fue obediente, y esa obediencia activó promesas que una fe solo verbal jamás habría alcanzado. Ahora lleva esto a tu día a día con una aplicación práctica del Espíritu Santo. Hoy, identifica una instrucción clara que Dios ya te dio y que has estado postergando. No 10 instrucciones, una. Ora así: Espíritu Santo, dame la valentía de obedecer hoy lo que ya me revelaste. Luego da un paso concreto, pequeño si es necesario, pero real. La obediencia abre puertas que la oración sin acción mantiene cerradas. El autoengaño siempre se siente espiritual, pero nunca transforma la conducta. La fe verdadera, aunque temblorosa, siempre termina actuando. No necesita entender todo, solo necesita confiar en quien habló. Déjame preguntarte algo que puede marcar un antes y un después. ¿Qué parte de tu vida cambiaría hoy si obedecieras sin excusas? ¿Qué promesa está esperando tu primer paso? Porque en lo que sigue, Dios va a mostrarte por qué insistir no siempre es perseverar, y cómo discernir cuando es momento de soltar. Dios no confirma lo que Él no inició. Hay una línea muy delicada entre perseverar en fe y aferrarse a algo que Dios nunca pidió. Y esa línea suele confundirse cuando el corazón tiene miedo de soltar. Muchas personas dicen, estoy perseverando, pero en el fondo están intentando forzar una respuesta divina para algo que nació del deseo humano. La fe verdadera no necesita empujar a Dios, camina con Él. El autoengaño, en cambio, insiste, presiona y se frustra cuando no ve resultados. Detente un momento y examina tu interior. ¿Estás esperando la confirmación de Dios o estás buscando que Dios confirme lo que tú ya decidiste? ¿Te has dado cuenta de cómo la ansiedad aumenta cuando algo no viene del cielo, pero queremos que funcione igual? Cuando Dios inicia algo, Él sostiene el proceso. Cuando no lo inicia, el alma se cansa intentando cargarlo sola.
La palabra nos da discernimiento claro. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito: Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Piensa en eso. No todo plan sincero es un plan divino. La fe madura aprende a rendir planes, no a defenderlos. Mira a Moisés, llamado por Dios para liberar a Israel, pero antes de ese llamado, actuó por impulso y mató a un egipcio creyendo que estaba ayudando al plan de Dios. El resultado fue huida, silencio y desierto. Años después, cuando Dios realmente inició la misión, fue clara, fue respaldada y fue sostenida por su poder. Moisés aprendió que adelantarse no es fe, es autoesfuerzo. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, revisa aquello que más te está agotando espiritualmente. Ora así con honestidad. Espíritu Santo, muéstrame si esto lo iniciaste tú, o si nació de mi miedo, mi deseo o mi urgencia. Y presta atención a la respuesta interior. Lo que Dios inicia trae convicción y paz, incluso en la espera. Lo que no, trae presión constante. La fe verdadera sabe detenerse cuando Dios calla. No interpreta el silencio como rechazo, sino como redirección. El autoengaño, en cambio, interpreta el silencio como una prueba que hay que empujar más fuerte. Déjame preguntarte algo con amor. ¿Qué estás sosteniendo hoy que Dios nunca te pidió cargar? ¿Y qué pasaría si soltaras confiando en que Dios sabe mejor? Porque en el próximo momento, el Espíritu Santo va a revelarte una diferencia aún más profunda. Porque la fe escucha corrección, mientras el autoengaño solo busca confirmación. La fe escucha corrección. El autoengaño solo busca confirmación. Hay una señal muy clara que revela si la fe es genuina o si el corazón se está engañando. La manera en que reaccionas cuando Dios te corrige. La fe verdadera no se ofende cuando es confrontada, se ajusta. El autoengaño, en cambio, se incomoda, se cierra y empieza a buscar voces que digan lo que quiere oír. No busca la voluntad de Dios, busca tranquilidad sin transformación. Piensa en esto con sinceridad. ¿Cómo reaccionas cuando una palabra, una enseñanza o una corrección toca un área sensible de tu vida? ¿Te acercas más a Dios o te alejas? ¿Escuchas o te defiendes? La fe madura reconoce que la corrección no es rechazo, es cuidado. Dios corrige lo que ama. La palabra lo expresa con claridad y ternura. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 1, está escrito: El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No es una ofensa, es una invitación a crecer. Amar la corrección es señal de un corazón enseñable. Observa la vida del rey David cuando fue confrontado por el profeta Natán. David pudo justificarse, pudo usar su autoridad, pudo silenciar la voz incómoda, pero no lo hizo. Se quebrantó, reconoció su pecado y en ese quebranto Dios lo restauró. La fe de David fue probada y purificada no cuando todo iba bien, sino cuando aceptó la corrección sin excusas. Ahora lleva esto a tu vida diaria con una aplicación práctica del Espíritu Santo. Hoy, cuando algo te confronte, no respondas de inmediato. Ora así: Espíritu Santo, ayúdame a escuchar más allá de mi orgullo y a recibir lo que viene de ti. Luego observa tu reacción interior. Si hay resistencia, no la escondas. Preséntala a Dios. La fe auténtica crece donde el ego muere. El autoengaño siempre selecciona mensajes, personas y palabras que confirman lo que ya decidió. La fe verdadera puede escuchar incluso lo que no esperaba, porque confía en que Dios habla para sanar, no para herir. Déjame hacerte una pregunta directa, con amor. ¿A quién estás escuchando más? ¿A Dios o a las voces que confirman tus decisiones? ¿Estás dispuesto a ser corregido si eso te acerca más a la voluntad de Dios? Porque en el siguiente momento,
el Espíritu Santo va a mostrarte por qué muchas veces la incomodidad es la antesala de la sanidad profunda. El Espíritu Santo confronta antes de consolar. Hay momentos en los que esperamos que Dios nos consuele, pero Él decide confrontarnos primero. Y eso puede doler, porque queremos alivio inmediato, pero Dios busca sanidad profunda. La fe verdadera entiende este proceso. El autoengaño lo rechaza. Cuando el Espíritu Santo confronta, no lo hace para herir, sino para revelar lo que está impidiendo la paz interior que tanto anhelas. Piensa en esto con calma. ¿Y si la incomodidad que sientes no es castigo, sino amor? ¿Y si esa inquietud constante es la mano de Dios señalando una herida que necesita ser sanada? El Espíritu Santo no ignora lo que nos duele, lo toca. Y tocar una herida siempre incomoda antes de sanar. La palabra de Dios nos guía con claridad. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús dice: «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Observa el orden. Primero convence, luego restaura. Primero revela, luego consuela. La convicción del Espíritu Santo no aplasta, despierta. Mira a Job. Era justo, temeroso de Dios, fiel. Y aún así pasó por un proceso que no entendía. Dios permitió preguntas, silencios y confrontación. Job no recibió explicaciones inmediatas, pero sí una revelación más profunda de quién era Dios. Al final, Job dijo que antes conocía a Dios de oídas, pero ahora sus ojos lo veían. La confrontación lo llevó a una fe más pura, más rendida. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Cuando sientas incomodidad espiritual, no huyas. Ora así: Espíritu Santo, muéstrame qué quieres sanar en mí antes de consolarme. Luego, guarda silencio. Permite que Dios te hable sin interrupciones. La sanidad interior comienza cuando dejamos de tapar lo que duele. El autoengaño busca alivio sin transformación. La fe verdadera acepta el proceso, aunque no lo entienda todo, porque sabe que Dios no confronta para alejar, sino para acercar. Déjame hacerte esta pregunta con amor. ¿Estás pidiéndole a Dios que te quite el dolor o que te transforme a través de él? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo toque lo que más evitas? Porque en lo que sigue, Dios va a mostrarte por qué la fe no niega el dolor, lo atraviesa con él. La fe no niega el dolor, lo atraviesa con Dios. Hay una mentira espiritual muy común que muchos creyentes han aceptado sin darse cuenta. Pensar que tener fe significa no sentir dolor. Pero la fe verdadera no te pide negar lo que duele. Te invita a atravesarlo con Dios. El autoengaño dice: estoy bien, mientras el corazón sangra. La fe auténtica dice: me duele, pero no camina solo. Detente un momento y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sonreído por fuera mientras por dentro estás cansado, herido o decepcionado? ¿Cuántas veces has usado frases espirituales para no enfrentar una tristeza que Dios quiere sanar? Negar el dolor no es fe, es evasión. Dios no sana lo que escondemos, sana lo que le entregamos. La Escritura nos muestra esta verdad con profundidad. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Observa esto: Dios no se aleja del dolor, se acerca. No espera que estés fuerte, espera que seas sincero. Mira a Elías, un profeta poderoso, usado por Dios, lleno de autoridad espiritual. Y aún así, después de grandes victorias, cayó en una profunda tristeza y quiso morir. No fingió fortaleza delante de Dios. Se quebró, habló, descansó, y Dios lo restauró paso a paso. Elías no perdió su fe por sentirse débil, fue restaurado porque permitió que Dios entrara en su dolor. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy,
Nombra delante de Dios lo que te duele, no lo disfraces. Ora así: Espíritu Santo, te entrego este dolor que he estado escondiendo. Acompáñame mientras lo atravieso. Luego respira. La presencia de Dios no siempre quita el dolor al instante, pero nunca te deja solo en él. La fe verdadera no exige sonrisas forzadas, produce esperanza real. El autoengaño espiritual crea máscaras. La fe auténtica crea intimidad con Dios. Déjame hacerte una pregunta que puede abrir una puerta de sanidad. ¿Qué dolor has estado evitando enfrentar con Dios? ¿Qué parte de tu corazón necesita su cercanía hoy? Porque en el próximo momento, el Espíritu Santo te va a mostrar cómo la fe verdadera siempre te hace más humilde, no más superior. Cuando la fe te hace humilde, no superior. Hay una señal silenciosa que revela si la fe es auténtica: la humildad. La fe verdadera no te coloca por encima de otros, te coloca delante de Dios con un corazón enseñable. El autoengaño espiritual, en cambio, se siente superior, cree que sabe más, que ora mejor, que ve lo que otros no ven, pero la fe genuina no compite, sirve, no presume, se rinde. Piénsalo con calma. ¿Cómo miras a los demás cuando no piensan como tú? ¿Te acercas con compasión o con juicio? ¿Tu fe te vuelve más paciente o más duro? La fe que viene de Dios ablanda el corazón. El autoengaño lo endurece bajo una falsa seguridad espiritual. La palabra lo dice con claridad. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, está escrito: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Observa esto: humillarte ante tu Dios. La fe auténtica siempre desciende antes de elevarse. Mira a Jesús lavando los pies de sus discípulos. El Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, se inclinó. No necesitó demostrar autoridad, la vivía. Su fe y obediencia al Padre se expresaron en servicio. Y esa escena nos revela que la verdadera grandeza espiritual se manifiesta en humildad práctica. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, antes de corregir a alguien, antes de opinar, antes de juzgar, ora así: Espíritu Santo, dame un corazón humilde para amar como tú amas. Luego observa tu tono, tus palabras, tus intenciones. La humildad no te quita convicción, te da gracia. El autoengaño espiritual busca tener razón. La fe verdadera busca parecerse a Cristo. Y cuando la fe es genuina, no necesitas elevarte, porque Dios mismo se encarga de afirmarte. Déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Tu fe te está haciendo más parecido a Jesús o más distante de las personas? ¿Te acerca al amor o al orgullo? Porque en el siguiente momento, Dios va a mostrarte por qué el autoengaño promete control, pero la fe verdadera exige rendición total. El autoengaño promete control. La fe exige rendición. Hay algo que el corazón humano teme profundamente: perder el control. Y ahí es donde el autoengaño encuentra terreno fértil. Nos hace creer que confiar en Dios significa tener todo claro, todo bajo control, todo asegurado. Pero la fe verdadera va en dirección opuesta. La fe no te da control, te pide rendición. Y esa rendición, aunque asusta, es la puerta a la verdadera paz. Piensa en esto con honestidad. ¿Qué áreas de tu vida necesitas controlar para sentirte seguro? ¿Qué decisiones te cuesta soltar porque no sabes qué pasará después? El autoengaño dice: si no controlo, todo se derrumba. La fe dice: si me rindo, Dios sostiene. Son dos voces muy distintas, pero solo una trae descanso al alma. La Escritura lo expresa con ternura y autoridad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa esto, no apoyarte en tu propia prudencia. Eso es rendición. Eso es fe viva. Mira la vida de María, la madre de Jesús. No entendía cómo sería posible lo que Dios le anunciaba. No tenía control, ni garantías, ni un plan humano que la protegiera del juicio de otros. Y aún así dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». María no controló el proceso, se rindió a Él. Y esa rendición cambió la historia. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, identifica una situación que estás intentando controlar con ansiedad. Ora así: Espíritu Santo, hoy suelto lo que no puedo controlar y confío en tu dirección. Luego respira y resiste la tentación de volver a tomar el control. La paz llega cuando soltamos, no cuando apretamos más fuerte. El autoengaño te promete seguridad inmediata, pero te roba la paz a largo plazo. La fe verdadera te pide rendición ahora, pero te regala descanso en el camino. Déjame hacerte una pregunta que puede liberar tu interior. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de controlar y empezaras a confiar de verdad? ¿A qué te está invitando Dios a rendirte hoy? Porque en el próximo momento, el Espíritu Santo te va a mostrar cómo la fe verdadera siempre transforma la conducta, no solo las palabras. La fe verdadera siempre transforma la conducta. Hay una verdad que no se puede maquillar. La fe verdadera deja huellas visibles, no porque busque aprobación, sino porque transforma desde adentro. Cuando la fe es real, algo cambia en la manera de hablar, de reaccionar, de decidir, de tratar a los demás. El autoengaño puede emocionar, pero no transforma. La fe viva, en cambio, toca la raíz y redefine la conducta. Detente y obsérvate con amor. ¿Qué ha cambiado realmente en ti desde que dices creer? Hay más paciencia donde antes había ira, más perdón donde antes había rencor, más dominio propio donde antes había impulso. No te juzgues, pero sé honesto. La fe no se mide por lo que dices sentir, sino por lo que estás dispuesto a cambiar. La palabra nos lo enseña con claridad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23 está escrito: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Observa esto: fruto. El fruto no se fabrica, se produce cuando la raíz está viva y conectada. Mira la vida de Zaqueo. No hizo un curso, no prometió cambiar algún día, no justificó su pasado. Cuando se encontró con Jesús, algo se rompió por dentro. Devolvió lo robado, restituyó, cambió su manera de vivir. Nadie se lo exigió. La fe auténtica hizo la obra. El encuentro con Dios siempre deja evidencia. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Hoy, pregúntale a Dios con sinceridad: Espíritu Santo, ¿qué conducta quieres transformar en mí ahora? No mañana, ahora, y cuando Él te muestre, no te escondas. Pide ayuda. La gracia no solo perdona, también capacita para vivir diferente. El autoengaño se conforma con emociones espirituales. La fe verdadera busca transformación continua, no perfecta, pero sincera. No rápida, pero real. Déjame hacerte una pregunta final antes de seguir. Si alguien observara tu vida esta semana, ¿vería señales de una fe viva o solo palabras bien dichas? ¿Qué fruto está creciendo hoy en tu corazón? Porque en el próximo y último momento, Dios va a revelarte por qué a veces rompe tus ilusiones, no para destruirte, sino para salvar tu fe. Cuando Dios rompe tu ilusión para salvar tu fe, hay momentos en los que Dios permite que algo en lo que creías se rompa. Una expectativa, un plan, una idea que dabas por segura, y duele.
porque pensabas que venía de Dios, oraste, ayunaste, lo defendiste. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar. A veces Dios no destruye tu fe, destruye la ilusión que la estaba reemplazando. Y eso no es castigo, es misericordia. Piensa en esto con el corazón abierto. ¿Y si lo que cayó no era fe, sino una expectativa humana vestida de espiritualidad? ¿Y si Dios permitió la decepción para llevarte a una fe más pura, más rendida, más real? El autoengaño se aferra a la ilusión porque le da seguridad. La fe verdadera acepta perder seguridades para ganar intimidad con Dios. La Escritura nos revela este proceso con profundidad. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Observa esto, la fe se prueba no para perderse, sino para purificarse. Mira a los discípulos después de la crucifixión. Creían en Jesús, pero también tenían ilusiones. Esperaban un reino inmediato, una victoria visible, un resultado rápido. Cuando Jesús murió, todo se vino abajo. Huyeron, dudaron, se escondieron. Pero fue precisamente ahí, en la ilusión rota, donde nació una fe más profunda. Ya no seguían a Jesús por lo que esperaban recibir, sino por quién Él era realmente. Ahora escucha esta aplicación diaria con el Espíritu Santo. Si hoy estás viviendo una desilusión, no la descartes. Ora así: Espíritu Santo, muéstrame qué ilusión necesitas romper para purificar mi fe. Luego descansa. No todo lo que se rompe es pérdida. Algunas rupturas son rescates. El autoengaño dice: Dios me falló. La fe verdadera dice: Dios me está llevando más profundo. Una confía en resultados, la otra confía en el carácter de Dios. Déjame hacerte esta última pregunta antes del cierre. ¿Estás dispuesto a amar a Dios incluso cuando tus expectativas no se cumplen? ¿Estás dispuesto a dejar que Él redefine lo que significa creer? Porque lo que viene ahora no es teoría, es una oración, una verdad y una decisión que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hijo amado, si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Hoy el Espíritu Santo te llevó por un camino delicado, pero necesario. Demostró que no toda convicción es fe, que no toda insistencia es obediencia y que no todo lenguaje espiritual nace de un corazón rendido. Aprendiste que la fe verdadera trae paz, produce obediencia, acepta corrección, atraviesa el dolor, genera humildad, suelta el control y transforma la conducta. Y también viste que el autoengaño promete seguridad, pero roba descanso, promete control, pero vacía el alma. Piensa en todo lo que Dios te reveló hoy, no para señalarte, sino para alinearte. Porque cuando la fe es auténtica, no necesita defenderse, solo necesita permanecer. Algo cambia por dentro cuando dejamos de usar a Dios para sostener nuestras ilusiones y empezamos a confiar en Él incluso cuando no entendemos el proceso. La fe madura no se apoya en resultados visibles, se apoya en el carácter fiel de Dios. Tal vez hoy te diste cuenta de áreas donde estabas creyendo con la mente, pero no con el corazón rendido. Tal vez entendiste por qué estabas cansado, por qué no había paz, por qué insistías sin avanzar. Y esa revelación, aunque incómoda, es un regalo. Porque Dios no expone para avergonzar, expone para sanar. Cuando Él rompe una ilusión, no es para dejarte vacío, es para llenarte de una fe más pura. Permíteme orar contigo ahora con calma, con verdad, sin máscaras. Señor, gracias por amar nuestra alma más que nuestras expectativas. Gracias por no abandonarnos cuando nos equivocamos, sino por guiarnos con tu Espíritu Santo hacia la verdad que libera. Hoy te entregamos toda forma de autoengaño, toda fe superficial, toda necesidad de control.
Purifica nuestro corazón. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a obedecer cuando cuesta, a rendirnos cuando el miedo aparece. Danos una fe viva, humilde y sincera, una fe que permanezca incluso cuando el camino es estrecho. En el nombre de Jesús. Amén. Guarda esta verdad en tu corazón. Cuando todo parece perdido, cuando una ilusión se rompe, cuando el silencio duele, no es el final. Es ahí donde Dios comienza a actuar de verdad, porque la fe auténtica no se sostiene en lo que ves, sino en quién Él es. Y cuando te rindes por completo, descubres que nunca estuviste solo.